sé que ya todos han escuchado alguna vez. Filipenses 4, del 11 al 13. Sí, Filipenses 4 al 13. ¿Ok? ¿Filipenses es Viejo Testamento o no? Nuevo. ¿Alguien que lo quiera leer? Filipenses 4 del qué? Del 11 al 13. Sí. Ya está. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Amén. Ok, esa última parte, ¿puedes volver a repetirla? Pues todo qué? Se me movió esto. 13, sí. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De hecho, en griego dice por medio de aquel. De aquel, por medio de Cristo que me da las fuerzas. Pero casi siempre se fijan que leemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahí nos quedamos. Y sí es cierto, digo, es una verdad absoluta. Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí o sí. ¿Cómo lo dice esta versión una vez más? Ya le cerré. ¿Todo qué? Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Pero me llama la atención desde un versículo antes que empieza a decir, Pablo empieza a explicar y dice, yo he aprendido a vivir con mucho y he aprendido a vivir con poco, con el estómago lleno y con el estómago vacío. Me llama la atención que Pablo te empieza a explicar e incluso Pablo dice, yo he sido yo soy un gran maestro, sé varios idiomas, pero todo eso lo tengo por estiércol, dice Pablo. Dice, yo he aprendido a eso y también he aprendido a estar en la cárcel, he aprendido a vivir una vida de necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la clase de hoy es, yo me puedo adaptar bien a diversas situaciones y gente, sobreponiéndonos a la necesidad de tener circunstancias ideales para tener victoria. Ok, vamos a hablar de esto. Este tema está muy bueno. Voy a apagar esta. Ahí está. Es que está conectado. Hay veces en las que creemos que necesitamos tener todo ordenado en nuestra vida para poder ser exitosos. Hay veces en que pensamos que todo tiene que estar. Déjame si quieres te un poquito. Una app. Ahí está. Déjame quito esto. Ahí está. Hay veces en las que pensamos que tenemos que tener todo ordenado en nuestras vidas para tener éxito, o para ser alguien, o para poder sentir que estamos ganando en la vida, ¿no? Por así decirlo. Y en esta clase vamos a ver, y me encanta lo que dice Steve Bartlett, dice, quiero que te sobrepongas al pensamiento de que solamente en estas circunstancias puedes hacer las cosas bien. Y créeme que antes de hablarte de esto, Dios trató conmigo. Y trató conmigo. Yo soy una persona, y aquí es la parte donde soy un poquito vulnerable. Soy una persona que siento que me puedo adaptar a distintos tipos de personas y circunstancias. ¿Por qué? Porque soy una persona que me gusta ser social. Entonces, definitivamente, obviamente hay gente con la que tienes más afinidad que con otra, pero aún con personas muy serias puedo tratar de sacarles una plática y conversación. Entonces siento que puedo adaptarme a situaciones. Incluso si llego a un nuevo lugar, yo sé que hay gente que si llega con personas nuevas se retraen y no hablan. Entonces yo siempre como que tanteo el agua y luego empiezo oye, ¿tú cómo te llamas? Trato de empezar a hacer interacciones. Pero aún así, ¿por qué te digo todo esto?
Porque aún así he creído mentiras en las cuales a veces he sentido que no soy lo suficientemente bueno para desempeñarme en algo. Y es aquí donde entra la palabra de Dios y dice, a ver, Josué, necesitas cambiar tu pensamiento y necesitas entender que tú puedes florecer en cualquier circunstancia en la que se te ponga. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios estamos llamados a dar fruto en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué dice el Salmo 1? Si alguien me puede acompañar, lo voy a leer rápido. El Salmo 1 me encanta. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en él día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Wow. La cuestión no es estás bajo las circunstancias específicas para florecer. No. Las circunstancias específicas en nuestra vida es nuestro deleite en el Señor. Voy a repetirlo. Para un cristiano, para florecer, nuestras circunstancias perfectas son: ¿te estás deleitando en el Señor? Si no, no importa lo que hagas, te vas a marchitar. Y te podrán poner con Elon Musk y con los magnates Steve Jobs, digo, si estuviera vivo, etcétera. Y aún así, en lo que haces puedes estar marchito. ¿Por qué? Porque tu deleite está en las cosas incorrectas. Pero Dios nos está llamando y dice: bienaventurado, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y de noche. Estos que se deleitan en la ley del Señor, o en la palabra del Señor, en los mandamientos de Dios. ¿Y qué es deleitarse? ¿Qué es esa palabra deleitarse? Es: me encanta. El deleite es decir, voy a comer esta papa asada, y de esas veces que traes un chorro de hambre y dices, o un rol de canela y dices, o sea, cuando dices, no quieres que ni se acabe, dices, qué rico. Eso es deleitarse. Y cuando la Biblia dice el que se deleita en la ley de Dios, es: qué rico está esto, me encanta hacer la voluntad de Dios, me encanta estar constantemente buscando la presencia de Dios. Para aquella persona, todo es verde. El cielo siempre es azul. Digo, hay broncas, claro que sí, hay problemas, pero para esa persona, todo es color de rosa. ¿Has escuchado eso de que cuando vienes a Cristo, no quiere decir que todas las cosas se vuelvan color de rosas? Siguen habiendo problemas. Yo me quedé pensando en eso. Yo creo que sí. Cuando vienes a Jesús, el mundo sí se vuelve color de rosa. Seguirá con sus problemas, pero mínimo ya no tienes el gris de antes. No es lo mismo pelear las batallas con Jesús que sin Jesús. La cuestión es: si quieres florecer en tu vida, tienes que aprender a deleitarte en el Señor. Y no importa lo que te pongan a hacer, vas a florecer. Obviamente, no estoy hablando de cuestiones de personalidad. Todos tenemos un llamado específico en nuestras vidas. Todos. Dios puso en ti un diseño específico. Dios puso en ti sueños específicos. Dios quiere usar tu historia específica para llevarte hacia lo que Él tiene para ti. Hay cosas que te van a gustar más que otras, hablando de cosas del mundo o terrenales, o el tipo de trabajo, tipo de carrera, eso es claro, eso es cierto. Sin embargo, me pongo a ver la vida de José. ¿Alguien se acuerda de José el soñador? El cuate florecía hasta en la cárcel.
que lo que hacía lo hacía bien. El cuate era el favorito de su papá. A lo mejor se piensa que a lo mejor era un poco prepotente. No dice la Biblia, pero por el tipo de características a lo mejor sí, no prepotente, pero sí como que un poquito alzado, de que mi papá me dio a mí una túnica. No sabemos si era eso o genuinamente era humilde y simplemente le tenían envidia. Eso sí, no lo sabemos. Pero dejando eso de un lado, lo venden, lo meten, lo quieren matar para empezar. Lo venden, lo meten a la cárcel, y en la cárcel el cuate empieza a florecer. En la cárcel el cuate comienza a hacer las cosas bien, y los carceleros empezaron a tenerle confianza. Ahora, no te estoy hablando de una cárcel como las de ahorita, ¿no? Que hasta tele tienen, aire acondicionado y su baño. No, era una cárcel de Egipto. O sea, no había drenaje, no había... O sea, mucho peor que una cárcel de ahorita. Y en medio de eso, él supo florecer. En medio de eso, él pudiéramos decir que él pudo hacer todas las cosas por medio de Cristo. Sabemos que Cristo todavía no venía, pero era alguien temeroso de Dios. ¿Y luego qué pasa? Se lo lleva a Potifar. Potifar era uno de los jefes en Egipto. Se lo lleva a su casa. ¿Por qué? Porque oye, este cuate es bueno. Sácalo y tráetelo. Perdón, estoy confundiendo toda la historia. Discúlpenme. Eso fue mi culpa, pero sí, hasta yo me quedé, caray, no es cierto. Se fue a la casa, lo compra Potifar, le ponen una zancadilla, discúlpenme, y la cuestión es esta: empezó a prosperar tanto en la casa de Potifar. La unción es atractiva, ¿ok? Entonces la esposa de Potifar dice, este cuate es atractivo, y se le empieza a inmiscuir, y él dice, no. Y luego la esposa lo chantajea y lo meten a la cárcel, y en medio de la cárcel sigue floreciendo. La cuestión es que en la posición en la que pusieras a José, fuera en el calabozo o en la casa de Potifar, él florecía. Y luego él empieza a interpretar sueños en la cárcel. Wow. Y luego les interpreta unos sueños al panadero y al copero, y les dice, a ver, cuando el rey los va a mandar llamar, cuando los mande llamar, acuérdense de mí, por favor, para que me liberen. Y el cuate que tuvo el sueño del pan fue ejecutado, y el cuate que tuvo el sueño del vino fue restituido. Y una vez el faraón empieza con sueños, dice, necesito que alguien que me los interprete, y se acuerda, en la cárcel había un cuate que interpretaba sueños después de años, y lo mandan llamar. La cuestión es esta: viene José, interpreta el sueño, todos sabemos la historia, perdón que ahorita la hice nudo, pero viene José, y el faraón se queda tan impactado con él que lo pone como segundo al mando de Egipto. Solo quiero recapitular la historia de José. ¿Por qué? Porque hay veces en que decimos, es que si no tengo este tipo de trabajo, es que si no tengo este tipo de familia, es que si no tengo este tipo de carro, es que si no tengo este tipo de casa, es que si no tengo este tipo, es que yo no soy bueno, es que si no tengo este tipo de ropa, es que si no tengo y nos autosaboteamos y nos autolimitamos, porque vemos todo lo que nos hace falta, o no vemos las condiciones ideales y decimos, no, yo no puedo ser exitoso si no tengo esto. Y dice, no, tú no puedes ser exitoso si no te deleitas en mí.
el principio del éxito en tu vida, y no estoy hablando de éxito económico, estoy hablando, todo este libro hablamos de almas prósperas, de pensamiento próspero, de una vida que prospera en todas las áreas. El principio de una vida próspera es deleitarte en Dios. Parece fácil, de hecho es un principio muy fácil, que a veces no queremos seguir. Y decimos, es que cuando yo tenga, es que si yo hubiera estudiado, es que si yo hubiera tenido, es que si a mí no me hubiera pasado esto de cuando estaba chico o chica, si yo no hubiera pasado por... Y dice, a ver, este cuate lo vendieron, este cuate lo chantajearon, lo metieron a la cárcel injustamente, y donde estaba, florecía. ¿Por qué? Porque uno florece de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Cristo está en ti, Él es quien te da la fuerza, y tú cambias la atmósfera alrededor de ti, en lugar de dejar que la atmósfera alrededor de ti o el ambiente alrededor de ti te cambie a ti. Hubo algo que yo aprendí cuando estaba en Betel, y me quedó bien marcado, y sigo batallando a veces. No les digo que soy perfecto, pero he mejorado mucho. ¿Okay? Yo soy una persona que siento mucho. Yo en inglés le llaman feelers, en español sentidores. Entonces, a mí me ha pasado, yo llego a un nuevo país y empiezo a sentir todo lo que hay en el país, o mucho, no todo, pero sí, caray, aquí hay algo, siento cosas. O entro en una casa, y si hay una casa donde hay opresión, siento muy fuerte. O si entro en una casa donde está la presencia de Dios, wow, siento bonito. Es más, les voy a contar un testimonio que me pasó ayer. Me iba bajando, pasé a comprar Subways, y me bajo de la camioneta, y justo la camioneta de al lado se baja una familia, 2 papás y su hija, y los vi de reojo, y donde me bajo siento la presencia, pero yo sentía que ellos emanaban la presencia. De estas veces que reconoces la presencia de Dios, ¿no? Y ellos iban caminando enfrente de mí, íbamos los dos hacia el Subway, y ya hacen fila en el Subway, yo estoy atrás de ellos, y yo estoy seguro que son cristianos, pero no estás, o sea, ¿no lo sabes? Simplemente lo sabía, y yo son cristianos. Ajá. Y en eso la chavita dice, sí, es que como dice Romano, no sé qué, le dice a su mamá, y yo, y me quedo, ahora entiendo, y volteo, y le digo, son cristianos, ¿verdad? Y dice, sí. Digo, es que desde que me bajé de la camioneta venía sintiendo que sentía la presencia de Dios, reconocí la presencia de Dios, y me di cuenta que eran cristianos, y qué padre, y nos pusimos a platicar, pues resulta que yo conozco a su hijo, y todo, son de Castillo del Rey, mira, tú conoces, sí. Pero lo que me llamó la atención fue esto. Les digo, yo soy feeler, y muchas veces siento cosas, o hay veces en que paso y siento que una persona trae algo, y yo que esto no está bien. A veces no sé exactamente, pero sé. Entonces, hay un curso en Betel en el que nos enseñaban y decían, los que sienten cosas, normalmente, por ejemplo, a veces puedes entrar a un lugar y decir, aquí hay esto. Voy a poner un ejemplo. Aquí en este lugar hay desesperanza. Sí, pero Dios no te ha llamado a ser un termómetro, Dios te ha llamado a ser un termostato. ¿Cuál es la gran diferencia de un termómetro y un termostato? El termómetro mide la temperatura, y yo puedo decir, aquí está 25 grados, eso es un termómetro. Pero, ¿dónde está el control? Pero aquí yo tengo el control del termostato. Y digo, está 25 grados, pero yo lo voy a cambiar. Y lo voy a poner en 22. Voy a cambiar el ambiente. Y como hijos de Dios a veces decimos, es que en este mundo hay tantas cosas, es que en este mundo hay aflicción. Y Dios dice, sí, pero yo te he dado una herramienta. A donde llegaba Jesús, el ambiente cambiaba. A donde llegaba Jesús, la gente era transformada. A donde llegaba Jesús, la gente no salía igual. Y hay veces en que decimos, es que yo me alejo de ese ambiente porque en ese ambiente hay cosas malas. Y hay veces, y es correcto, ¿eh? Quiero que sepan que muchas veces Dios te dice, aléjate de ahí. Pero hay veces en que Dios te dice,
quiero que regreses ahí y lo transformes. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces nos apartamos? O decimos, es que como aquí está caliente, yo no puedo tener victoria aquí. Bueno, cambia el ambiente. ¿Por qué? Porque Cristo, la esperanza de gloria, vive en ti y en mí. Cristo, la esperanza de gloria, vive en ti y en mí. Necesitamos comenzar a entender que tú y yo estamos llamados a ser termostatos y no solamente termómetros. Y a decir, aquí hay desesperanza en este ambiente, déjame, lo voy a cambiar y voy a traer un poco de esperanza. Y decía, entonces lo que nos enseñaban era, cuando tú sientes que en un ambiente hay desesperanza, simplemente di, Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu de esperanza, va en este lugar. Y cuando invitas al Espíritu de esperanza, la desesperanza se tiene que ir. Cuando invitas la luz, la oscuridad se tiene que ir. Tú no prendes una luz y la oscuridad se queda. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hoy quiero que salgas con un cambio de mentalidad, que entiendas las verdades de la palabra de Dios para tu vida, en las cuales no tienes que tener todo al 100% perfecto en tu vida para ser una persona victoriosa. Ahorita en donde estás, en la situación en la que te encuentras, tú ya puedes empezar a ser victorioso. No importa en qué parte de la carrera estás. No importa si llevas 1 metro, no importa si ya estás a 50 metros de la llegada. Ahorita tú ya puedes empezar a ser victorioso. ¿Por qué? Porque yo no te veo que estés en la cárcel. No te veo que estés en la casa de Potifar siendo ¿mande? Chantajeado. Hay esperanza para tu vida. Es lo que quiero decirte. Y tú sabes por lo que estás pasando. No sé qué es lo que está sucediendo, no sé qué es lo que estás pasando, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo, la esperanza de gloria que vive en ti, brilla. Y por Él somos más que vencedores. ¿Alguien está siendo bendecido? ¿O nada más yo fui bendecido cuando preparé esta clase? Dice, Pablo habla en Filipenses 4 sobre ser efectivamente y sobrenaturalmente adaptables a los diferentes extremos de esta vida. Porque nadie nos promete que esta vida va a ser color de rosa. La vida en Jesús sí, pero la vida tiene extremos. Y nadie, o sea, tú no sabes cuándo vas a salir y se te va a ponchar una llanta, por poner algo muy leve y muy sonso. O vas a salir y te van a chocar. Son cosas de la vida que pasan. O nunca sabes si te vas a golpear aquí o allá, etcétera. Por poner ejemplos muy burdos. O pueden ser cosas más problemáticas. O pueden ser cosas que aparentan ser más difíciles. Pero es en medio de eso que Pablo dice, yo sé vivir en riqueza y en pobreza, en abundancia y en escasez. No importa lo que tú traigas en contra de mí, no importa lo que esta vida me traiga, ven vida, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien está en mí. No importa lo que venga, estoy preparado. ¿Tiene dificultad? Estoy preparado. ¿Viene pobreza? Estoy preparado. Porque mi identidad no depende de cuánto tengo en mi cuenta bancaria. Mi identidad depende de quién vive en mí. Mi identidad viene de quien está de mi lado. Y Él es el que me ayuda a salir adelante. Mi identidad no proviene de cómo está mi salud. Mi identidad proviene de quién vive dentro de mí. Mi identidad no viene de cómo está mi familia. Mi identidad viene de quien vive dentro de mí. Y yo sé que mi familia va a mejorar. Y yo sé que mi salud va a mejorar. Y yo sé que mis finanzas van a mejorar. Pero no van a mejorar cuando todo esté perfecto, sino cuando el perfecto esté en mí y yo me deleite en Él. No va a mejorar cuando todo esté perfecto, sino cuando el perfecto esté en mí y yo aprenda a deleitarme en Él. Porque dice Bill Johnson algo que me encanta, y ya estoy terminando. Dice Bill Johnson,
en esta tierra, en este mundo, es la única vez y va a ser la única oportunidad que tenemos de alabarlo en medio de dificultades. Y tiene un gran mérito el alabarlo en medio de dificultades. Dice, porque cuando fallezcamos y vayamos al cielo, todo va a ser perfecto. Qué fácil es alabarlo en el cielo. Pero cuando te encuentres en medio de dificultad, adora. Cuando estés en medio de presiones y de depresiones, adora. Cuando estés en medio de pobreza, de falta de salud, de desesperanza, adora. Hubo un momento cuando María Katy nació, que ya Fer y yo ya habíamos orado todo lo que podemos orar. Y decíamos, ¿qué más le decimos a Dios? O sea, nuestra hija ya se lo dijimos. ¿Qué más? Y me acuerdo que le dije a Fer, quiero encontrar un lugar callado donde no esté pasando gente. Nos fuimos a la capillita que está ahí en el San José, y simplemente nos sentamos y cada quien nos pusimos un audífono y empezamos a adorar a Dios. Y dijimos, ya oramos todos, Señor, ya oramos todo por nuestra hija, ahora solamente te vamos a adorar. Y empezamos a adorar y empezamos, mi corazón entonces, porque hay veces en las cuales ya dijiste todo y dices, lo único que me queda es descansar en Él y adorar y disfrutarlo. Cuando aprendes a disfrutar a Dios en medio de tener una hija en el ICU y aún así dices, disfruto tu presencia, empiezan a suceder cosas. Cuando quiero que pienses en esa situación difícil que te está acongojando ahorita y que dices, ¿qué más le pido a Dios? ¿Qué más? ¿Qué hago? Y dices, ok, esa situación la pongo aquí, ya oré, ya hice todo, ahora lo que voy a hacer con mis manos es disfrutarlo a Él y dejarme amar por Él y dejarme ser envuelto por Él. Y cuando nos deleitamos en Él, empezamos a florecer y las situaciones a nuestro alrededor comienzan a cambiar. Pero todo está en dónde está tu deleite. ¿Estás dejando que su victoria salga de adentro hacia afuera? Dice Steve Backlund, se nos ha dado un poder divino para hacer influencia en cada situación. Dios nos ha llamado a ser influenciadores. Esto incluye momentos en los que tengamos abundancia o falta financiera. Aunque no importa el líder que esté arriba de nosotros, o no importa la iglesia en la que estemos, o no importa la temporada en la vida en la que estemos, o el lugar geográfico en el que nos encontremos, en medio de todas las cosas, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a veces podemos decir, es que mi jefe, o es que mi empresa, o es que mi esposa. No digan, no es por fe. O es que mi esposo, o es que mis hijos, o es que la tía, es que el tío, es que esto, es que el otro, es que, y podemos poner muchos peros para echarle la culpa al mundo del por qué no somos victoriosos. Pero si José pudo ser victorioso en la cárcel, tú puedes ser victorioso ahorita donde estás. Aprende a correr con gente que mata gigantes. Con esto termino. Dicen los psicólogos que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Está interesante eso. Tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Si te juntas con 5 pelados picudos para negocios, vas a ser ese promedio. Si te juntas con 5 cuates que de todo se quejan, tú vas a ser uno de esos que se quejan.
las 5 personas con las que más pasas tu tiempo, eres el promedio de esas personas. Aprende a correr con gigantes, aprende a correr con matagigantes, perdón, con gente de oración, con gente que busque a Dios, no con gente perfecta porque no la vas a encontrar, pero con gente dispuesta. Tenemos que aprender a correr en comunidad y a que la regamos, no importa, hey, te levanto, oro por ti, pero solo no vas a poder. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?